Había una maleta rota en el suelo. No era una imagen dramática de película. Era simplemente una maleta barata, de esas que se compran cuando todavía no tienes dinero suficiente para comprar una buena, y que se había abierto al caer por las escaleras. La ropa estaba esparcida sobre el asfalto mojado. Una blusa celeste, un par de zapatos de tacón bajo, una foto enmarcada que milagrosamente no se había roto. Valentina estaba arrodillada recogiendo todo, con las manos temblando, con el vientre enorme dificultando cada movimiento, con la lluvia cayendo sobre su espalda como si el cielo tampoco supiera qué hacer esa noche. Tenía 27 años. Estaba embarazada de 7 meses. Y el hombre al que amaba acababa de cerrar la puerta. No la había golpeado, no había gritado. Eso habría sido, de alguna manera extraña, más fácil de entender. Lo que hizo fue peor. La miró a los ojos, le dijo 4 palabras con una voz completamente tranquila, y giró la llave. No puedo confiar en ti. Valentina se quedó inmóvil frente a la puerta cerrada durante casi un minuto, esperando que se abriera, esperando escuchar sus pasos volviendo, esperando algo, cualquier cosa, que le indicara que esto no era real, que había un error, que existía alguna explicación que ella todavía no había escuchado. La puerta no se abrió. Una vecina del tercer piso se asomó por la ventana, la vio arrodillada en la lluvia, y cerró las persianas. El mundo siguió girando con esa indiferencia brutal que tiene cuando uno está destruyéndose por dentro. Valentina recogió la ropa, empujó todo de vuelta dentro de la maleta como pudo, y se sentó en el bordillo de la acera con una mano sobre su vientre. Adentro, la bebé se movió, un pequeño codazo desde dentro, como si dijera, aquí estoy, no estás sola. Fue ese movimiento, ese pequeño recordatorio de vida, lo único que le impidió quedarse ahí sentada para siempre. Lo que nadie vio esa noche, porque nadie miró, fue lo que estaba pasando al otro lado de esa puerta. Rodrigo había girado la llave y luego se había quedado paralizado. No caminó hacia el sofá, no encendió la televisión, no hizo ninguna de las cosas que hace alguien que acaba de tomar una decisión y está en paz con ella. Se recostó contra la puerta, deslizó la espalda hacia abajo hasta quedar sentado en el suelo, y escondió la cara entre las manos. Escuchó cómo ella recogía las cosas. Escuchó el ruido de la maleta, escuchó sus pasos alejándose lentamente, y no se movió. Permaneció ahí, en el suelo, con la espalda contra la única cosa que lo separaba de ella, durante 6 horas. Cuando amaneció, seguía en el mismo lugar, con los ojos abiertos, con algo roto adentro que nunca volvería a sanar completamente. Él sabía lo que había hecho, lo que Valentina nunca supo, lo que nadie supo durante muchos años, es que Rodrigo no cerró esa puerta por las razones que ella creyó. No la echó porque ya no la amara, no la echó porque realmente pensara que había una traición, la echó porque tenía miedo, un miedo enorme y silencioso que no había sabido decir en voz alta, y porque su mente rota había llegado a una conclusión que en ese momento le pareció la única salida posible. Pero, esa parte de la historia todavía no era visible esa noche. Esa noche solo existía una mujer en la lluvia, y una puerta cerrada, y una maleta barata sobre el asfalto. Valentina llamó a un taxi desde su teléfono con la pantalla agrietada. Cargó la maleta sola, se sentó en el asiento trasero y dio una dirección, la única que se le ocurrió, la casa de una amiga al otro lado de la ciudad. Y mientras el taxi avanzaba por las calles vacías y húmedas, no lloró, no todavía. Se limitó a mirar por la ventana con esa expresión que tienen las personas cuando acaban de recibir un golpe que el cuerpo aún no ha procesado del todo. Puso una mano sobre su vientre. La bebé volvió a moverse, y Valentina, en silencio, tomó la decisión más importante de su vida, seguir adelante. No por él, no para demostrarle nada, sino porque adentro había una vida que no había pedido nacer en medio de todo esto. ¿Y qué merecía una madre entera? Esa noche, sin saberlo,
Valentina comenzó a construirse de nuevo, y esa niña, que aún no tenía nombre, que aún no tenía cara, que solo era movimiento y calor y promesa dentro de ella, sería tanto su razón para levantarse como el hilo invisible que, 12 años después, volvería a conectar dos vidas que creyeron haberse perdido para siempre. Pero eso vendría después. Esa noche, solo había lluvia, y una puerta que no volvió a abrirse. Hay personas que aprenden a amar de la misma manera en que aprenden a caminar, cayéndose, levantándose, ajustando el equilibrio cada vez. Y hay otras que aprenden a amar mirando a los adultos a su alrededor, copiando sin querer sus patrones, repitiendo sin darse cuenta sus errores. Valentina pertenecía a este segundo grupo, y Rodrigo también, solo que ninguno de los dos lo sabía cuando se encontraron. Valentina creció en una casa donde el amor siempre venía acompañado de una condición invisible. Su padre era un hombre que quería a su familia, eso era cierto, pero que un día decidió que quererla desde lejos era más fácil que quererla de cerca. Tenía 9 años cuando él hizo las maletas. No hubo una pelea grande, no hubo un momento dramático que ella pudiera recordar y señalar como el origen de todo. Solo hubo una mañana en que él estaba, y una tarde en que ya no estaba, y nadie le explicó por qué. Su madre rehizo su vida 2 veces. Era una mujer fuerte en la superficie y profundamente asustada por dentro, y esa combinación la llevó a elegir hombres que confirmaran sus miedos en lugar de calmarlos. Valentina la observó durante años, sin juzgarla, entendiéndola cada vez más a medida que crecía, pero también absorbió, sin querer, la lección que esa casa le enseñaba todos los días, que el amor es algo que se puede retirar, que las personas que se quedan hoy pueden no estar mañana, que la única forma de no ser abandonada es no necesitar demasiado. Así que Valentina se volvió experta en necesitar poco. Se volvió independiente con una ferocidad que los demás admiraban pero que por dentro era simplemente miedo disfrazado de fortaleza. Era brillante. Eso sí, tenía una manera de escuchar a las personas que las hacía sentir completamente vistas, y un sentido del humor tranquilo y preciso que aparecía justo cuando la situación lo necesitaba. Era el tipo de mujer que recordabas mucho después de conocerla, sin saber exactamente por qué. Rodrigo la conoció en una librería un martes por la tarde. Él buscaba un libro que no encontraba. Ella estaba sentada en el suelo del pasillo de literatura latinoamericana, leyendo las primeras páginas de 3 libros distintos antes de decidir cuál llevarse. Él le preguntó si sabía dónde estaban los ensayos. Ella le señaló el pasillo sin levantar la vista. Él se fue. Volvió 10 minutos después porque el libro que buscaba no estaba, y porque en realidad quería seguir hablando con ella aunque todavía no lo admitiera. Lo que Rodrigo cargaba era distinto pero igual de pesado. Su madre había sido el centro de su mundo, una mujer serena y llena de humor que había criado a Rodrigo y a su hermana con muy poco dinero y una cantidad inagotable de dignidad. Cuando Rodrigo ganó una beca para estudiar finanzas en el extranjero, fue ella quien lo convenció de ir. Le dijo que se fuera sin miedo, que ella estaría bien. No estaba bien, tenía una enfermedad que la familia ya conocía, pero que decidieron ocultarle para que él no interrumpiera sus estudios. Lo protegieron de la verdad con la mejor intención del mundo, y cuando lo llamaron para decirle que volviera, ya era demasiado tarde. Llegó a una casa sin ella. Rodrigo nunca perdonó completamente eso, no a su familia, que lo hizo por amor, no a sí mismo, por no haber insistido más, por no haber preguntado más, por haber creído que las personas dicen la verdad cuando dicen que están bien. Desarrolló con el tiempo una necesidad silenciosa pero constante de controlarlo todo, de ver venir las cosas, de no dejarse tomar por sorpresa nunca más. No porque fuera un hombre frío, sino porque era un hombre que había aprendido, de la peor manera posible, que las sorpresas pueden destruirte, y sin embargo, con Valentina, bajó la guardia. Eso era lo extraordinario. Con ella, por primera vez en años, Rodrigo dejó de calcular.
La escuchaba de una manera diferente a cómo escuchaba a los demás. Le contó cosas que no le había contado a nadie, no porque ella lo presionara, sino porque en su presencia el silencio se volvía innecesario. Ella lo hacía reír con esa sutileza suya, y él la hacía sentir segura con esa solidez que irradiaba, y durante un tiempo los dos creyeron que habían encontrado exactamente lo que les faltaba. Se casaron sin prisa y sin pompa, una ceremonia pequeña, íntima, con pocas personas pero mucho significado. Valentina lloró, cosa que le sorprendió a ella misma porque no era de las que lloraban fácilmente. Rodrigo le apretó la mano y le dijo algo al oído que hizo que ella se riera en medio de las lágrimas, y esa imagen, esa mezcla de llanto y risa, fue la más honesta de todo el día. Los primeros años fueron reales, no perfectos, reales. Peleaban por cosas pequeñas y se reconciliaban sin guardar rencor. Tenían proyectos juntos, conversaciones que se extendían hasta la madrugada, una vida que se iba construyendo ladrillo a ladrillo con la sensación de que iban en la misma dirección. El embarazo fue planeado, una decisión tomada juntos una noche de invierno, con calma y certeza. Valentina se enteró un martes por la mañana y llamó a Rodrigo antes de salir del baño. Él llegó a casa a mediodía con flores y una expresión en el rostro que ella no le había visto antes. Una mezcla de alegría y algo parecido al asombro, como si de repente el futuro se hubiera vuelto completamente real. Fueron semanas luminosas. Eligieron colores para el cuarto, discutieron nombres sin llegar a un acuerdo todavía. Valentina empezó a notar que Rodrigo ponía la mano en su vientre, por las noches mientras ella dormía, como si quisiera sentir algo antes de que ella lo notara. Pero entonces llegaron 6 semanas que lo cambiaron todo. Primero fue la noticia sobre la empresa. El nombre de Rodrigo aparecía en documentos relacionados con una investigación que en realidad era sobre su socio, pero que lo rozaba a él de una manera que ningún abogado podía garantizar que fuera a resolverse fácilmente. Era el tipo de problema que no se explica en una cena, que no desaparece con buena voluntad, que crece en silencio mientras la persona que lo carga intenta no alarmar a nadie. Rodrigo empezó a dormir mal, a contestar con monosílabos, a estar presente físicamente y completamente ausente en todo lo demás. Valentina lo notó. Por supuesto que lo notó, pero él decía que era estrés del trabajo y ella eligió creerle porque amaba creer en él. Después llegó el sobre. Alguien lo deslizó por debajo de la puerta del apartamento. Dentro había fotografías. Valentina en un congreso de trabajo, con su compañero Marcos. Un abrazo en un pasillo de hotel. Un taxi compartido pasadas las 2 de la mañana. Las imágenes eran ambiguas, capturadas con la intención de parecer más de lo que eran. No había nada ahí. Valentina lo sabía perfectamente. Marcos era un amigo, nada más. Y esa noche habían compartido el taxi porque vivían en la misma dirección, pero Rodrigo no lo sabía, y en el estado en que estaba, con el miedo enquistado en el pecho y el sueño roto y la mente buscando dónde colocar tanto peso, las fotografías cayeron sobre algo que ya estaba fracturado, y entonces su abogado le dijo algo que terminó de romperlo todo, que si era imputado formalmente, los bienes a nombre de su esposa podrían quedar también expuestos. ¿Qué era mejor? Legalmente, crear distancia. ¿Qué era mejor? Al menos por un tiempo, que ella no estuviera vinculada a él. Rodrigo tomó todas esas piezas. El miedo, las fotografías, el consejo legal, la vergüenza de estar siendo investigado por algo que no había hecho, y las ensambló en una decisión que destruyó todo lo que había construido. No le explicó nada, usó las fotografías como excusa porque decir la verdad le exigía admitir que estaba cayendo, y él no sabía caer delante de nadie, ni siquiera delante de ella. Dijo 4 palabras. Giró una llave, y pasaron 12 años antes de que alguno de los dos entendiera completamente lo que había ocurrido esa noche. Dicen que la vida no se detiene cuando uno se rompe, simplemente sigue,
con esa indiferencia tranquila que tiene el tiempo, y uno aprende a moverse dentro de ese ritmo aunque por dentro todavía no haya terminado de sangrar. Valentina aprendió eso muy pronto. Los primeros meses después de aquella noche fueron los más difíciles, no porque le faltara fuerza, sino porque la fuerza que tenía que repartirla en demasiadas direcciones al mismo tiempo. Había una bebé que llegó al mundo en una madrugada de febrero, en un hospital público, con solo una enfermera sosteniéndole la mano, una enfermera que no conocía su historia, que no sabía lo que había pasado 3 meses antes en aquella acera mojada, pero que le dijo algo que Valentina jamás olvidó. Le dijo, ya lo hiciste, ya llegaste hasta aquí, y tenía razón, había llegado hasta ahí, sola, asustada, con una maleta barata y una vida que reconstruir desde cero. Pero había llegado. La niña nació con los ojos muy abiertos, como si ya quisiera verlo todo. Valentina la miró durante mucho tiempo antes de decirle un nombre en voz alta. Necesitaba estar segura, necesitaba que el nombre fuera verdadero, que tuviera peso, que significara algo que pudiera sostenerse en los años difíciles que sabía que vendrían. La llamó Alma, porque era lo único que nadie le había podido quitar. Los años que siguieron fueron silenciosos en su dureza. No hubo grandes dramas visibles. No hubo derrumbes espectaculares. Hubo algo más complicado que eso. Hubo una mujer aprendiendo a vivir con una herida que no se podía ver, mientras al mismo tiempo aprendía a trabajar, a criar a una hija, a pagar cuentas, a sonreír en reuniones, a fingir que el pasado era solo eso, pasado, y no algo que seguía viviendo dentro de ella como un ruido de fondo que nunca terminaba de apagarse. Se mudó a otra ciudad. Eso fue lo primero que hizo, y fue lo más inteligente. Necesitaba un lugar donde nadie la mirara con esa mezcla de lástima y curiosidad que tienen las personas cuando saben demasiado de tu historia. Encontró trabajo como traductora, primero por encargo, luego de manera estable. Era buena en eso. Siempre había tenido facilidad para encontrar las palabras exactas. La ironía era que en su propia vida le costara tanto encontrarlas. Alma creció en ese apartamento pequeño y ordenado, rodeada de libros y de la presencia constante de una madre que nunca le faltó, aunque a veces esa madre tuviera los ojos cansados de una manera que una niña pequeña no sabe nombrar pero sí siente. Con los años, Valentina fue construyendo algo que iba más allá de la simple supervivencia. Primero fue editora independiente, luego comenzó a trabajar con autoras que nadie quería publicar, mujeres con historias difíciles y voces propias, y algo en ese trabajo la fue llenando de una manera que no esperaba. Terminó fundando una pequeña editorial, pequeña pero real, con nombre, con catálogo, con una reputación que fue creciendo despacio, con la misma terquedad con la que había crecido ella. El mundo profesional la fue conociendo como alguien serena, precisa, generosa con los manuscritos de otras personas. Nadie imaginaba que cuando llegaba a casa por las noches y Alma ya estaba dormida, Valentina a veces se sentaba en la cocina con una taza de té frío y miraba la pared durante un rato, sin pensar en nada concreto, simplemente existiendo en ese espacio de silencio donde no tenía que ser fuerte para nadie. Nunca habló de Rodrigo, no con amigas, no con compañeras, no con las pocas personas que se fueron acercando con intención de quedarse. Cuando alguien preguntaba por el padre de Alma, Valentina respondía con una frase que era completamente verdadera y completamente incompleta al mismo tiempo. Tomó una decisión. Nosotras tomamos la nuestra, y cambiaba de tema. Alma, que era una niña primero curiosa y luego una adolescente inteligente y observadora, aprendió a no insistir, no porque no quisiera saber, sino porque quería a su madre lo suficiente como para no presionar una puerta que claramente guardaba algo pesado del otro lado. Pero la pregunta nunca desapareció. Vivía en ella como viven las preguntas sin respuesta en las personas sensibles, callada, paciente, esperando el momento correcto. Ese momento llegaría, pero todavía no.
porque mientras Valentina construía su mundo en silencio, al otro lado del país, en un apartamento más pequeño de lo que nadie habría esperado dado lo que él había sido, Rodrigo estaba viviendo su propia versión del castigo, y el suyo era diferente, más complicado de justificar, más difícil de narrar con simpatía, porque Rodrigo no era un hombre destruido por la injusticia, era un hombre destruido por sí mismo, por las decisiones que había tomado, por la lógica fría y equivocada con la que había creído proteger a las personas que amaba y que en realidad solo lo había protegido a él, de tener que ser honesto cuando más importaba. La investigación judicial le consumió 3 años de vida, 3 años de abogados y declaraciones y noches sin dormir y el nombre de él apareciendo en artículos que nunca contaban la historia completa. Al final fue exonerado. Su socio confesó. La cooperación de Rodrigo con los fiscales fue decisiva para cerrar el caso, pero cuando todo terminó y el nombre de él desapareció de los documentos, ya no quedaba nada que salvar. La empresa había colapsado. El dinero que había creído proteger se había evaporado de todas formas, y la mujer a la que había echado una noche lluviosa para que no la salpicara su caída, ya llevaba años viviendo una vida completamente separada de la suya. Rodrigo se reconstruyó. Lo hizo despacio, sin espectáculo. Trabajó como consultor financiero independiente, vivió con moderación, pagó sus deudas una por una. En el exterior era una persona funcional, incluso competente. Adentro era algo más parecido a una habitación vacía donde alguien había sacado todos los muebles y nunca los había vuelto a poner. No volvió a tener una relación seria. Las hubo, breves, superficiales, que terminaban siempre en el mismo punto invisible donde él dejaba de avanzar sin poder explicar por qué. Las mujeres que se fueron acercando a él con genuina intención lo describían después, cuando ya no estaban, como alguien presente pero ausente al mismo tiempo, como alguien que claramente guardaba algo adentro que no sabía o no quería soltar. En el 4º año, contrató a un investigador privado, solo una vez, solo para saber si estaban vivas. Cuando recibió el informe, había una fotografía. Valentina saliendo de una tienda con una niña pequeña de la mano. La niña tendría unos 3 años. Tenía su mandíbula y los ojos de Valentina y una expresión seria y curiosa que le cortó la respiración. Rodrigo miró esa fotografía durante mucho tiempo, luego la guardó en un sobre, metió el sobre en el cajón del fondo de su escritorio y no lo volvió a abrir. Se dijo a sí mismo que no tenía derecho a más que eso, que saber que estaban bien era suficiente, que el resto no le correspondía, pero los años no son neutrales. Los años acumulan, y lo que no se resuelve no desaparece, simplemente espera, con toda la paciencia del mundo, a que alguien lo nombre. Quien lo nombraría no sería ni Valentina ni Rodrigo, sería Alma. Una tarde de otoño, con 19 años recién cumplidos, un documento viejo entre las manos, y la misma expresión seria y curiosa de aquella fotografía. Alma encontró un nombre que su madre nunca había pronunciado en voz alta, y decidió escribirle una carta. La carta tenía 3 páginas. Alma la había escrito a mano, con la misma caligrafía ordenada y ligeramente inclinada que tenía desde niña. Esa letra que Valentina siempre decía que parecía la de alguien que pensaba antes de escribir cada palabra. Y era cierto. Alma había pensado mucho antes de escribir cada una de esas palabras. Había empezado 4 veces. Había roto 3 versiones anteriores. Había esperado 2 semanas entre encontrar el nombre y decidirse a usarlo. No escribió con rabia. Eso era lo más difícil de explicar, y también lo más importante. No había rabia en esas páginas. Había algo más maduro y más complicado que la rabia. Había una persona joven que había decidido, conscientemente, que entender era más urgente que acusar. La carta decía, entre otras cosas, no te escribo para hacerte sentir culpable. Ya sé que la culpa no es lo mismo que la responsabilidad, y que la responsabilidad no es lo mismo que la presencia. Te escribo porque quiero entender una sola cosa.
no por ella, no por ti, por mí. ¿Qué pasó esa noche? Rodrigo recibió el sobre en su oficina un martes por la mañana. Su asistente lo dejó sobre el escritorio junto con el resto de la correspondencia, sin saber lo que contenía, sin imaginar que ese sobre blanco con letra a mano iba a ser la cosa más importante que había llegado a esa oficina en años. Rodrigo lo abrió sin saber de quién era. Leyó el nombre al final de la tercera página y tuvo que apoyar ambas manos sobre el escritorio para no perder el equilibrio estando sentado. Alma, la leyó 3 veces. La primera rápido, como cuando uno no puede creer lo que está viendo y espera que la segunda lectura corrija algo. La segunda despacio, prestando atención a cada frase. La tercera en silencio absoluto, con la carta apoyada sobre la mesa y los ojos siguiendo las líneas sin necesitar ya sostener el papel, porque cada palabra ya estaba adentro. No respondió ese día. Tampoco al día siguiente. Durante 4 días cargó la carta consigo a todas partes, doblada con cuidado y guardada en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del pecho, como si necesitara mantenerla cerca mientras decidía qué hacer con ella. La tocaba a veces sin sacarla, solo para confirmar que seguía ahí, que era real. Al 5.º día no llamó a ningún abogado, no escribió ninguna respuesta. Hizo algo que no había planeado y que, mientras lo hacía, le parecía simultáneamente la única decisión posible y la más aterradora que había tomado en mucho tiempo. Reservó un boleto, condujo hasta el aeropuerto, voló a la ciudad donde vivía Valentina, tenía la dirección de su editorial, era información pública, aparecía en el sitio web de la empresa. Llegó una mañana nublada. Se estacionó al otro lado de la calle, y esperó. No tenía un plan, no había preparado un discurso, simplemente esperó, con las manos sobre el volante y algo en el pecho que no era exactamente valentía sino más bien la ausencia completa de alternativas. La vio salir pasado el mediodía. 19 años son muchos años. El cabello era diferente, la manera de caminar tenía algo nuevo, algo más asentado, más propio, pero era ella, era completamente ella, y Rodrigo sintió algo que no sabía cómo nombrar, algo que era al mismo tiempo reconocimiento y vergüenza y una especie de dolor viejo que había aprendido a ignorar, y que de repente volvía con toda su fuerza original. Valentina cruzó la puerta, bajó los 2 escalones de la entrada, levantó la vista, y lo vio, se detuvo, no hubo gritos, no hubo escena. Solo 2 personas mirándose desde lados opuestos de una calle, con 19 años de silencio entre ellas, sin saber todavía quién iba a moverse primero. Fue él, cruzó la calle despacio, como quien se acerca a algo frágil que no quiere romper. Se detuvo a 1 metro de distancia, no intentó abrazarla, no extendió la mano, solo se quedó ahí, de pie frente a ella, y dijo lo único que había decidido decir desde el principio. Alma me escribió, no vengo a pedir nada, vine porque ella merece la verdad y tú mereces decidir si la recibe de mí o si desaparezco de nuevo. Esa decisión es tuya, ya no es mía. Valentina lo miró durante un momento largo, luego miró la calle, luego volvió a mirarlo a él. ¿Por qué no me dijiste lo que estaba pasando? Y ahí fue cuando todo se rompió. No de manera dramática, de la manera más silenciosa y devastadora posible, porque Rodrigo abrió la boca para responder y lo que salió no fue una excusa ni una justificación construida con cuidado durante años. Lo que salió fue la verdad, simplemente eso, la verdad que había guardado tanto tiempo que ya casi no recordaba cómo se sentía decirla en voz alta. Le contó todo, la investigación, los documentos con su nombre, la llamada del abogado diciéndole que cualquier persona legalmente vinculada a él podía quedar expuesta, el miedo, ese miedo enorme y paralizante que no había sabido convertir en palabras, la decisión que había tomado en cuestión de horas, esa lógica rota y desesperada de que si la alejaba ahora, si cortaba el vínculo legal y emocional antes de que todo colapsara, ella y la bebé estarían a salvo de lo que se venía, y luego dijo lo más difícil,
lo que más le había costado admitirse a sí mismo en todos esos años. Las fotos que llegaron al apartamento, las de ti con ese compañero de trabajo, yo sabía que no significaban nada, en algún lugar adentro lo sabía, pero las usé de todas formas. Las usé como una puerta que podía cerrar sin tener que explicar la verdad, porque la verdad era que tenía vergüenza, tenía terror de que me vieras destruido, y en lugar de dejar que me vieras, te empujé para que no pudieras mirar. Valentina no dijo nada durante un momento, el silencio entre ellos tenía textura, tenía peso, tenía todo lo que no se había dicho en 19 años acumulado dentro de él. Luego hizo algo que Rodrigo no esperaba, abrió su bolso, buscó adentro con calma, como quien sabe exactamente dónde está lo que busca porque lo ha movido muchas veces. Sacó un sobre doblado, viejo, con los bordes gastados de tanto ser tocado. Se lo extendió. Rodrigo lo abrió despacio. Adentro había fotografías. Él, su ex socio, una serie de reuniones en distintos lugares, documentos siendo firmados, fechas que él reconoció de inmediato porque correspondían exactamente al periodo de la investigación. Esto llegó al apartamento 6 semanas antes de que cerraras la puerta, dijo Valentina. Alguien te mandó esas fotos a ti de mí, alguien me mandó esas fotos a mí de ti. Yo iba a preguntarte, esa noche iba a preguntarte. Quería darte la oportunidad de explicarme antes de sacar ninguna conclusión. Nunca llegué a hacerlo. Rodrigo miró las fotografías. Luego la miró a ella. ¿Pensaste que era culpable? Pensé que podías serlo. Y tenía miedo de lo que eso significaba. Pero más miedo me daba no preguntarte. El mundo siguió girando a su alrededor. Los autos pasaban. Alguien caminaba con un perro por la vereda. Una paloma aterrizó en el bordillo y volvió a volar. Todo completamente normal, completamente ajeno a lo que estaba pasando en ese metro de distancia entre dos personas. Lo que la revelación hacía no era limpiar a ninguno de los dos. Eso era lo más doloroso. No era una historia donde la verdad llegaba y todo quedaba resuelto y los culpables eran otros. Era una historia donde dos personas, cada una cargando su propio miedo, cada una tomando sus propias decisiones equivocadas, habían dejado que el silencio hiciera un daño que ninguna mentira activa habría podido hacer sola. Los dos habían sostenido el mismo detonador. Ninguno había tenido el valor de hablar a tiempo, y entre ese silencio compartido y aquella noche de lluvia, una niña había crecido sin padre y un hombre había envejecido sin propósito, y una mujer había tenido que reconstruirse sola desde los cimientos. Rodrigo devolvió el sobre con cuidado. Valentina lo guardó sin apuro. Alma merece saber, dijo él finalmente. No todo, lo que tú decidas, pero algo. Valentina asintió despacio, no como quien está de acuerdo con facilidad, sino como quien ha pensado en esto antes, quizás muchas veces, y ha llegado a la misma conclusión por su propio camino. Le voy a decir que quiere verte, dijo. El resto lo hablan ustedes. Y con eso, sin más ceremonias, Valentina volvió a entrar al edificio. Rodrigo se quedó en la acera, miró la puerta cerrarse, y esta vez, a diferencia de aquella noche de hacía casi 2 décadas, no se recostó contra nada, simplemente se quedó de pie, con el sol nublado sobre la cabeza y la verdad finalmente en el exterior, donde podía verla aunque no pudiera cambiarla. Había llegado el momento que ninguno de los tres había pedido, pero que los tres, de maneras distintas, habían estado esperando. El encuentro con Alma estaba por venir, y con él, el capítulo más difícil, más honesto, y más necesario de todos. Alma llegó primero, siempre llegaba primero a los lugares. Era uno de esos hábitos pequeños que dicen mucho de una persona, la puntualidad como forma de respeto, como manera de decirle al otro que su tiempo importa, que este encuentro importa, que ella había pensado en esto antes de aparecer. Se sentó en la mesa cerca de la ventana que su madre había elegido, pidió un café que no iba a tomar, y esperó.
Tenía 19 años y la compostura de alguien que había aprendido muy temprano que los sentimientos grandes se manejan mejor en silencio que en escándalo. Eso también era de su madre, aunque Alma no lo sabía todavía con esa claridad. Simplemente era así, seria sin ser fría, presente sin ser invasiva, con esos ojos que miraban las cosas de frente, como si le hubiera perdido el miedo a lo que podía encontrar. Rodrigo entró al café 8 minutos después. Se detuvo en la puerta un segundo antes de avanzar, no porque dudara de entrar, sino porque necesitó ese segundo para prepararse para algo para lo que no existía preparación real. Había ensayado mentalmente este momento docenas de veces en los días anteriores y en todas las versiones había un error. Había subestimado lo que significaría verla en persona. Alma levantó la vista cuando escuchó la puerta. Lo miró, él la miró. No había manera de negar el parecido. Era incómodo en su evidencia, como cuando la realidad decide ser demasiado literal. Alma tenía su mandíbula, su manera de inclinar levemente la cabeza cuando observaba algo, y tenía los ojos de Valentina, esa mirada directa y sin adornos que decía: «Estoy aquí, no tengo tiempo para rodeos». Rodrigo caminó hacia la mesa, se sentó frente a ella. El mesero apareció y él pidió algo, cualquier cosa, sin mirar la carta. Hubo un silencio inicial que ninguno de los dos intentó llenar con prisa. Eso también decía algo de los dos. Fue Alma quien habló primero. «No sé cómo se empieza una conversación así», dijo. No era una queja, era una observación honesta, dicha con la misma calma con que podría comentar el clima. «Yo tampoco», respondió él. «Llevo días intentando averiguarlo». Alma asintió. «Entonces no empecemos con una introducción. Ya sé quién eres. Tú ya sabes quién soy. Empieza con lo que necesitas decirme». Rodrigo miró la mesa un momento, luego la miró a ella, y habló. Le contó todo lo que le había contado a Valentina en la acera, pero esta vez con más detalle, con más lentitud, porque Alma merecía la versión completa y no el resumen de emergencia. Le habló de la investigación, del miedo, de la decisión que había tomado esa noche creyendo que era la única salida. Le habló de la lógica equivocada que lo había guiado. Le habló del investigador privado, de la fotografía en el sobre, de los años en que había sabido que existía y había elegido no acercarse porque le había parecido que no tenía derecho. Alma escuchó todo sin interrumpir, con esa capacidad suya de escuchar que no era pasividad sino atención real. La clase de atención que hace que la persona que habla sienta que sus palabras están siendo recibidas y no simplemente toleradas. Cuando Rodrigo terminó, hubo otro silencio, más largo que el primero. «¿La amabas?», preguntó Alma. No dijo: «¿La amas?». En presente, dijo: «¿La amabas?». Y esa elección de tiempo verbal contenía una madurez que a Rodrigo le dolió de una manera específica, porque significaba que Alma ya había entendido que algunas cosas no se recuperan, y que no estaba aquí para reconstruir un cuento de hadas sino para entender una historia real. Rodrigo no dudó. «Nunca dejé de hacerlo», dijo. «Lo que probablemente sea lo más inútil que puedo decirte». Alma lo miró durante un momento. «No es inútil, solo es tarde». Esas 4 palabras cayeron sobre la mesa entre ellos con todo su peso exacto. No eran crueles, no eran un ataque, eran simplemente la verdad dicha por alguien que había aprendido a decir la verdad sin necesitar que doliera más de lo necesario. «¿Qué quieres de mí?», preguntó ella entonces. «No lo que crees que deberías querer, lo que realmente quieres». Rodrigo tardó en responder. Era una pregunta que nadie le había hecho nunca con esa precisión. «Quiero que sepas que lo que pasó no tuvo nada que ver contigo», dijo al fin, «que nunca fuiste parte del cálculo equivocado, que si hay algo que lamento más que todo lo demás, es no haberte conocido, no estar ahí, no saber cómo eres». Hizo una pausa. «Cómo eres en el día a día. ¿Qué te hace reír? ¿Qué libros lees? Cosas pequeñas. Las cosas que los padres saben y yo no sé». Alma bajó la vista hacia su café frío, lo giró despacio entre las manos.
Leo mucho, dijo después de un momento. Casi todo lo que cae en la editorial de mi mamá antes de que ella lo vea. Soy bastante mala cocinando, pero soy muy buena organizando cosas. Me molesta cuando la gente llega tarde. Me río de cosas que a la mayoría no les parecen graciosas. Levantó la vista, y me costó mucho escribirte esa carta, más de lo que esperaba. Rodrigo la miró. ¿Por qué la escribiste? Porque decidí que prefería una verdad difícil a una comodidad construida sobre un espacio en blanco. Fue en ese momento cuando Valentina entró al café. Había llegado tarde adrede. Había querido darles tiempo, pero también porque necesitaba ese tiempo para ella misma, para caminar 2 cuadras más de las necesarias, para respirar el aire frío de la tarde, para llegar a ese lugar dentro de sí misma donde podía entrar a esa sala sin que el peso de todo lo que representaba la derribara. Se sentó junto a Alma, saludó a Rodrigo con un gesto simple, sin frialdad pero sin calidez forzada. El mesero trajo otra taza, los 3 estuvieron sentados juntos por primera vez. Fue Valentina quien habló, y cuando lo hizo, su voz era la de alguien que ha pensado mucho en lo que va a decir y ha decidido decirlo de todas formas porque ya no hay razón para guardarlo. Pasé años odiándote, dijo, mirando a Rodrigo sin apartar la vista. Luego pasé años entendiéndote, que es diferente y de alguna manera más agotador. Y luego llegué a algo que no tiene un nombre claro. No es perdón en el sentido de que lo que pasó está bien. No es indiferencia. Es más parecido a haber soltado algo muy pesado y descubrir que las manos te duelen igual, pero ya no tienes que cargarlo. Rodrigo la escuchó sin moverse. Lo que me quitaste no fue solo esos años, continuó ella. Fue la versión de mí que todavía creía que alguien que te ama te dice la verdad cuando más importa. Esa parte tardó mucho en volver. Tardó mucho en confiar de nuevo, no solo en otras personas sino en mí misma, en mi propio juicio. Hizo una pausa, pero volvió, y la reconstruí sola, y eso, aunque suene extraño, es algo de lo que me siento orgullosa. En la mesa, Alma tomó la mano de su madre sin decir nada. Solo eso, un gesto pequeño y completamente elocuente. Rodrigo miró ese gesto, miró las manos de las 2 juntas sobre la mesa, y algo en su interior se movió de una manera que no tenía palabras. Algo que era simultáneamente la constatación de todo lo que se había perdido y el reconocimiento de todo lo que ellas habían construido sin él. No voy a pedirte que me perdones, dijo. No tengo derecho a pedirte eso. Solo quiero que sepas que lo que hice esa noche fue el error más grande de mi vida, no por lo que me pasó a mí después, sino por lo que les hice a ustedes. Valentina asintió despacio. No dijo que estaba bien. No dijo que lo entendía, solo asintió, que era lo honesto. Alma fue la última en hablar. No sé qué vamos a hacer el uno para el otro, dijo, mirando a Rodrigo con esa claridad suya. No sé si quiero una relación, no sé si quiero que desaparezcas. Todavía no lo sé, pero sé que hacer esto, estar aquí hoy, era necesario, para los 3, repitió él en voz baja. La tarde siguió su curso afuera de la ventana. Las personas pasaban con sus propias historias, sus propios pesos, sus propias versiones de las conversaciones difíciles que se posponen durante años. El café se fue vaciando despacio. En algún momento, sin que nadie dijera esto ha terminado, la conversación llegó a su fin natural. Valentina pagó la cuenta. Los 3 se pusieron de pie. Salieron juntos a la calle, y ahí, en la vereda, se despidieron con esa extraña mezcla de alivio y tristeza que solo existe cuando algo importante ha sido dicho y ya no puede desdecirse. Valentina y Alma caminaron juntas. Rodrigo las vio alejarse desde donde estaba, sin moverse, con las manos en los bolsillos y el aire frío de la tarde envolviéndolo. No las llamó, no las siguió. No hizo ningún gesto de los que hacen las personas que todavía esperan que algo cambie en el último segundo. Las vio doblar la esquina, y se quedó solo en la vereda, con el peso exacto de todo lo que había sido, y todo lo que ya nunca podría ser asentándose sobre él con una claridad que dolía y al mismo tiempo
de una manera difícil de explicar, liberaba. Había pasado años diciéndose que no tenía derecho a acercarse, y tenía razón, pero también había pasado años creyendo que el silencio era una forma de protegerlas, cuando en realidad era solo la forma más larga y más solitaria de castigarse a sí mismo. Hoy había dicho la verdad, hoy la habían escuchado, no lo absolvía, no devolvía nada, pero era real, y era suyo, y era lo único que todavía podía ofrecer. La calle siguió su ritmo, los autos, las palomas, el ruido ordinario de una ciudad que no sabe ni le importa lo que acaba de pasar en ese café de ventana grande, y Rodrigo, finalmente, empezó a caminar, sin dirección específica, solo caminando, con los ojos abiertos y el pasado exactamente donde pertenecía, atrás, visible, real, imposible de cambiar, y ya no cargado en secreto, porque algunas historias no terminan con una reconciliación. Terminan con algo más honesto que eso, terminan con dos personas que finalmente se dijeron la verdad, y una hija que eligió entender antes de juzgar, y el silencio roto después de demasiados años, y cada uno siguiendo su camino con las manos un poco más vacías y el pecho, por primera vez en mucho tiempo, un poco más libre, y a veces, eso es suficiente, a veces, eso es todo lo que la vida puede darte. Y tienes que aprender, despacio, a recibir eso como lo que es, no una victoria, no una derrota, solo la verdad, finalmente al aire, finalmente dicha, finalmente libre.